Hola, buenos días. Hoy día vamos a hablar de algo bien especial y específico, ¿ya? ¿Qué son los neuromoduladores? Tremenda palabra, es casi como un trabalengua. ¿Han oído hablar del Botox? Bueno, Botox es una marca comercial, ¿ya? Que la produce el laboratorio Allergan y es uno de los más utilizados en el mundo. Pero así como hay medicamentos de otras marcas, por ejemplo, el paracetamol, le llaman Tapsin, le llaman Solven, son distintas marcas. El nombre del medicamento en ese caso es acetaminofeno. El nombre de este medicamento del que vamos a hablar hoy día es toxina botulínica, que es un neuromodulador. Así como decimos el paracetamol es un analgésico, la toxina botulínica es un neuromodulador. ¿Y para qué sirven los neuromoduladores? Los neuromoduladores no rejuvenecen, no van a mejorar la piel, van a evitar las líneas de expresión. ¿Han oído hablar de ese tipo? Cuando, por ejemplo, uno se arruga acá la frente, aparece el entrecejo arrugado, que los hijos dicen, papá, estás enojado, mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás enojada? Mijita, ¿qué te pasa que estás enojada? Uno empieza a tener como un surco acá en el entrecejo, las patas de gallo, para ese tipo de líneas de expresión que son parte de nuestro quehacer, de nuestra forma de expresarnos. Porque nosotros los seres humanos somos animales sociales y tenemos un lenguaje donde uno habla, tiene gramática, tiene un idioma probablemente, pero también tiene expresiones de la cara, tiene movimientos corporales que nos permiten comunicarnos, ¿ya? Y la comunicación es eso, expresión. El tema es que con los años, esta expresión se empieza a marcar en la cara. Y así es como vamos a tener las patas de gallo, las líneas de la glabela, el entrecejo, arrugas en esta zona de acá, las arrugas del cuaderno de líneas, que sobre todo se ven en los varones. Hay muchas mujeres que también tienen muchas, pero las mujeres tenemos una frente más pequeña, ¿ya? Y es un poco más curva. Los hombres tienen una frente más amplia y es más plana, es una frente varonil, ¿ya? Por lo tanto, en ellos en general se nota más las líneas del cuaderno de líneas, digamos, en la frente. En nosotros las mujeres se notan más las patas de gallo o las líneas de la glabela, que también se notan en los hombres. Ojo, hay algunos varones que se ven muy bien con este ceño adusto, porque les da carácter. Por ejemplo, hay algunos actores que les gusta dejarse, ¿no? Ellos no se van a poner toxina botulínica porque en realidad se ven muy bien y se ven de mejor edad o de mejor carácter con este tema de las arrugas, pero se ponen toxina botulínica en otras partes, ¿ya? Para evitar arrugarse. Pero ojo, no todo tipo de arrugas puede ser tratada con un neuromodulador. Los neuromoduladores partió su origen, su origen médico para problemas de espasticidad. Tenemos niños, personas adultas que tienen problemas neurológicos donde los músculos se mueven muy mal o no se pueden mover. En general son personas que tienen algún tipo de daño cerebral o parálisis infantil también, ¿ya? Donde necesitábamos los médicos mover los músculos para evitar que esta persona se atrofie y aparezcan escaras o problemas articulares. Entonces, para lograr soltarle un poquitito los músculos y movilizar las articulaciones, partió el uso de este neuromodulador, que es un paralizante muscular, ¿ya? Se inyecta en algunas partes y lograron moverse. De ahí empezó a utilizarse hace muchísimos años para el estrabismo. El estrabismo es una especie de espasticidad también, donde hay un músculo extraocular que está trabajando más que otros, por lo tanto el ojo se desvía, ¿ya? Entonces los oftalmólogos empezaron a colocarlo en los músculos extraoculares alrededor del ojo, dentro de la órbita, ¿ya? Para evitar que este ojo se fuera hacia los lados. Después de eso, y por un error en realidad, muchas veces las cosas en medicina pasan por ensayo y error. En este caso fue un error, ¿ya? Fue el esposo, la esposa en realidad, del oftalmólogo, que era dermatóloga, ¿ya? Que quedó con la consulta del marido cuando el marido fue a un congreso.
y ella, en vez de pinchar adentro del ojo, pinchó afuera del ojo, ya inyectando la toxina botulínica justamente en los músculos de la glabela. ¿Ya? Y la persona, cuando volvió a colocarse la toxina botulínica con su oftalmólogo, le dijo: póngamela ahí mismo donde me la puso su señora, porque se me fue la arruga. ¿Ya? Entonces este matrimonio descubrió un nuevo uso de la toxina botulínica, y ahí partió su uso dermoestético o dermocosmético, ¿ya? De la toxina botulínica, que se coloca justamente para evitar estas líneas de expresión. ¿Y a dónde vamos? Ahora yo les voy a mostrar un esquema que es muy bonito, ¿ya? Y además bastante explicativo, ¿ya? Donde tenemos una cara, ¿ya? Y los músculos de la cara, justamente. Este de acá es el frontal. En muchas personas este músculo es digástrico. En el fondo tenemos dos músculos haciendo todo lo que hace en la frente. Ya este músculo, lo voy a mostrar con la mano mejor, lo que hace es acortarse de esta manera, ¿ya? Y al acortarse va a producir las arrugas horizontales o cuaderno de línea en la frente, ¿ya? Tenemos otros músculos, ya, que no está en toda la gente, que es el procerus, que va desde el hueso frontal hacia la parte de arriba, el vértice del dorso de la nariz, ¿ya? Y al acortarse lo que hace es esto. Ustedes ya están viendo, produce la arruga horizontal justo entre medio de los ojos, que no todo el mundo la tiene, porque este músculo no está presente en todas partes. Por ejemplo, yo no lo tengo, pero mis hijos sí lo tienen, porque lo heredaron de su papá. Entonces, aquí hay otros músculos que sí lo tenemos todos, que es el corrugador. Este músculo lo que hace es juntar las cejas, básicamente la cabeza de la ceja, para producir esa expresión de enojo. Entonces, para tratar estos músculos, nosotros tenemos que saber muy bien dónde vamos a colocar la toxina botulínica. La toxina botulínica es un tratamiento intramuscular. Lo que vamos a hacer es pinchar dentro del músculo, en puntos específicos, ¿ya? Por ejemplo, en el procerus se inyecta más o menos a este nivel. En el corrugador de las cejas se inyecta en la cabeza de la ceja y un poquitito en el cuerpo de la ceja. Ahora, hay personas que tienen, los músculos superficiales de la cara son muy variables entre persona y persona. Hay personas que tienen un haz anómalo en este lado de acá. Entonces, cuando uno medio o semiparaliza el frontal, muchas veces queda este haz anómalo muy activo. Así es que uno después tiene que volver a pincharlo como para bajar un poquitito la cola de la ceja, si no queda una ceja tipo diablo, así, tipo Maquiavelo, ¿ya? Otro músculo que se trabaja mucho es este, que es el orbicular de los ojos, que es el que produce las patas de gallo, ¿ya? Ahora, recordemos que cuando uno se ríe, uno arruga toda esta zona de acá, ¿ya? Pero no podemos paralizar los músculos cigomáticos o el risorio, que es el que produce las arruguitas acá en la mejilla, porque si no, esto que es la comisura se caería. Y cuando nosotros tomamos tecito o bebida, se nos caería la bebida por el costado, que es lo que pasa a veces cuando hay personas que no saben de anatomía del rostro, ¿ya? E inyectan la toxina botulínica un poquitito más abajo de lo que se debe, pueden llegar a paralizar algunos de los cigomáticos, produciendo esta caída de la comisura, que es más o menos lo que le pasa a la gente que tiene parálisis facial. ¿Ya? Se le puede caer el líquido por el costado de la boca, o vamos a tener una risa chueca, en el fondo, porque estos músculos de acá van a llevarse la comisura hacia el lado y se va a poder reír la persona, y estos no. Entonces hay que tener mucho ojo con quién uno se coloca toxina botulínica, porque la persona tiene que ser un médico, obviamente un médico. En el fondo, el que trabaje en la musculatura en el área superior de la cara tiene que ser un médico, ¿ya? Y además un médico que tenga la expertise, la experiencia y los conocimientos necesarios para inyectar la toxina botulínica como corresponde. Por ejemplo,
yo que soy especialista en dermoestética, no voy a inyectar en los masséteros, que son unos músculos, a ver, ¿cómo está esto? Son unos músculos que están por acá, que son bastante más profundos, que tienen que ver con la masticación. Los masséteros, por ejemplo, son un músculo que lo trabajan mucho los dentistas, para evitar el bruxismo o ese tipo de mordidas. Ellos son muy especialistas en hacer eso. ¿Ya? No voy a inyectar tampoco brazos o piernas como para producir un relajamiento, una parálisis o semiparálisis de la musculatura en una persona espástica. Eso se lo dejo a los neurólogos. ¿Ya? En el fondo, cada especialista tiene su expertise para tratar este tipo de patología o inesteticismo. En este caso, el neuromodulador se ocupa básicamente en el tercio superior de la cara. Recuerden que es un paralizante muscular, no va a producir volumen. En el fondo, si tenemos un surco en esta zona, un surco muy grande tipo quebrada, ya lo que tenemos que hacer es paralizar los músculos y luego colocar un relleno, que es un medicamento o una sustancia que va a producir un aumento de volumen en el área. La toxina botulínica no produce volumen, produce una parálisis muscular. Y para eso hay que ser un poquitito artista para producir la parálisis que uno requiere. Recordemos que nosotros somos animales de expresión y nosotros necesitamos expresarnos, necesitamos dar a conocer lo que realmente queremos poner en el mensaje, y no podemos decirlo, por ejemplo, si los niños se portaron mal, qué sé yo, imagínense, los chiquillos agarraron al perro y le cortaron todo el pelo y le dejaron pelado. Entonces la mamá no puede llegar a decirle, oigan, niños, se portaron muy mal, están castigados. No, uno tiene que expresarse, tiene que decirle, chiquillos, se pasaron, uno tiene que mostrarse enojado. Si llega el marido con un ramo de flores precioso y dice a la señora feliz cumpleaños, la señora no le puede decir, oye, qué linda las flores. No, tiene que decir, por favor, qué linda. Eso es la sociedad humana. Nosotros somos animales de expresión. Por lo tanto, tenemos que tener nuestras arruguitas, nuestras líneas de expresión. Pero al tener muchas líneas de expresión o expresarnos mucho, como vemos mucha gente que somos muy, muy expresivas, nos vamos a arrugar y vamos a tener estos surcos que no son deseables. Por lo tanto, un neuromodulador bien puesto es el que permite expresarse sin que la piel sufra por ello. Así es que, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar hablando de este tema tan interesante. Hola, vamos a ver en este minuto cómo debemos hacer un procedimiento de implante labial. Los implantes labiales son rellenos o fillers, como se llaman, semilíquidos. Básicamente son geles de una consistencia más o menos como de plasticina que van a modelar los labios, en este caso de la paciente, para lograr que se vean más bonitos, ya sea porque la paciente tiene los labios muy delgados o quiere darle un poquitito de volumen a sus labios. Y nosotros lo que hacemos es lograr un borde del labio más apropiado para la cara de la paciente. Se anestesia, se hace en un pabellón ambulatorio, no requiere mayores tecnologías, ¿ya? Sí requiere una muy buena mano, ¿ya? Lo que vamos a hacer es implantar el gel, que habitualmente es transparente o es opaco, ya en el interior del labio. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente con una aguja muy, muy delgadita, ya implantar desde fuera hacia adentro, y después el filler, el relleno, se deja siguiendo ciertas guías cómo deben hacerse, pero aquí está un poquitito la mano del artista. En el fondo, cada médico deja los labios como
está acostumbrado a hacerlo para que queden bonitos. No todos los labios deben quedar iguales, porque si no tenemos como una especie de marca como timbre, ¿ya? Entonces, cada persona debe tener la forma de los labios que más le acomode a su cara. Si tenemos caras muy gorditas que necesitan un poquitito más de relleno, caras muy flaquitas que necesitan menos, o implantes en los labios en zonas distintas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a lograr es que la cara de nuestra paciente se vea más agradable. El procedimiento en sí dura muy poquitito y después, inmediatamente después, se aplica un poco de frío para evitar moretones, y posterior a ello ya la paciente puede hacer su vida completamente normal, se va a su casa, va a comer y seguir con sus actividades diarias. Lo que acabaron de ver es una recreación de volumen, filler. Normalmente se usan algunos tipos de ácido hialurónico u otro tipo de sustancia, ¿ya? Es muy distinto a un neuromodulador. El neuromodulador va a la musculatura y, como les dije, básicamente se ocupa en el tercio superior de la cara, pero podemos utilizarlos en algunas otras zonas, como por ejemplo en la zona del mentón, ya en gente que aprieta mucho el músculo mentoniano y se ve como una especie de, si fuera piel de naranja, ya en el mentón. Entonces se relaja el mentón y se aprecia mejor el borde de la mandíbula. O en unos triangulares que están acá al lado, que tiran la comisura hacia abajo. Entonces, al relajar estos músculos, la comisura de la boca toma un aspecto no de carita triste. Hay otro tema en personas ya mayores, sobre todo mujeres mayores, donde se nota mucho, donde después de los 60 años aproximadamente el músculo platisma, que es el superficial del cuello, se acorta porque el músculo se altera por el envejecimiento, ¿ya? Y se producen lo que se llaman unas bandas platismales, que son como unas cuerdas acá, que aparecen en esta zona de acá, ¿ya? Entonces aquí también se pueden inyectar unos puntos de neuromodulador para lograr relajar el músculo, ¿ya? Y permitir que el cuello se vea bonito. Todas estas técnicas incluso pueden llegar a tener nombres propios. Este del cuello se llama cuello Nefertiti, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, hay otras zonas donde se puede aplicar toxina botulínica, básicamente como para disminuir la expresión de la cara, de tal manera de evitar que la piel sufra daño por la acción mantenida de los músculos. Hay algunos inesteticismos donde el músculo frontal, por ejemplo, es hiperactivo o hipertónico. Son personas que habitualmente están hablando y están con la zona de la frente como apretada, ¿ya? Parece como si siempre estuvieran con algún problema nervioso, digamos, ¿ya? Entonces, en esos casos se van produciendo todos estos surcos que con el tiempo van a afear la cara y le van a dar una expresión o adusta o enojada o preocupada, ¿ya? Que en realidad afecta la autoestima de la persona. Bueno, volviendo un poquitito a la toxina botulínica misma, ya esto obviamente no es el medicamento propiamente tal, porque requiere cadena de frío, ¿ya? Y tenemos que mantenerlo refrigerado a ciertas temperaturas, igual que una vacuna, ¿ya? Por lo tanto, no podemos jugar con un frasco de toxina botulínica. Esto es de una marca específica, ¿ya? Pero normalmente vienen así como en frasquito, tiene una tapita, ¿ya? La toxina botulínica viene seca, es un polvo seco habitualmente. Hay algunos laboratorios que producen como una pastillita, ya esta se diluye con normalmente suero fisiológico, obviamente estéril, se hace todo de manera muy estéril, ya. La toxina botulínica es incompatible con algunos antisépticos también, entonces la persona que la usa tiene que saber qué antiséptico. El antiséptico es eso que se aplica en la piel para evitar que al pincharse se vaya a infectar la punción, ¿ya?
se hace con tema de agujas también que tienen que estar estériles, son agujas especiales como para colocar toxina botulínica, ¿ya? Siempre cuando soliciten que les coloquen la toxina botulínica, pídanle al médico, recuerden, tiene que ser un médico, que les muestre el medicamento, ¿ya? Porque toxinas botulínicas hay muchas, ¿ya? Yo uso esta, ¿ya? Pero podría usar otra. Ahora, hay algunas toxinas botulínicas que incluso son fabricadas en Indonesia, en China, es igual más o menos que los vehículos, ¿ya? Tenemos vehículos fabricados en Alemania, otros en Inglaterra, algunos en China, otros en Corea. Hay algunos que son buenos y algunos que no son tan buenos. Todos andan, pero en general uno prefiere utilizar el mejor. En el fondo, si tenemos la opción de utilizar un Mercedes, a lo mejor no vamos a utilizar una Citroneta, no sé, o un auto Chang'an. Todo depende de lo que quieran para su cara. Ya, finalmente recuerden que es la cara de uno. ¿Ah? La diferencia entre toxinas botulínicas en general es un tema de confección. ¿Ya? Estos medicamentos son hechos en base a otras bacterias o algunas bacterias que producen algunos productos a los cuales se les puede unir algún genoma para producir toxina botulínica. En el fondo, esto es ingeniería genética o se producen en tambores, digamos, estériles. Por lo tanto, la marca sí es importante, ¿ya? Al igual que muchas cosas en la medicina, la marca es importante. Muchas veces un paracetamol de nombre paracetamol no va a tener el mismo efecto que un Solven, por ejemplo, o un Tapsin, ¿ya? Lamentablemente en la industria farmacológica tenemos esa diferencia que muchas veces pesa. ¿Ah? Obviamente marcas, por ejemplo, toxinas botulínicas de marca pueden ser un poquitito más caras que una toxina botulínica marca chancho. ¿Ah? Así es que en ese sentido uno tiene que saber bien dónde le aprieta el zapato y qué es lo que quiere para su cara. Finalmente es la cara de uno, ¿ya? Y por algo se está colocando toxina botulínica. Así es que, ojo, siempre pregúntenle bien al médico qué es lo que le van a poner y lo ideal es pedirle que le muestre el frasquito, ¿ya? Para saber si realmente eso es lo que le está poniendo. Ah, recordemos que en este caso Botox es una marca, es una toxina botulínica específica del laboratorio Allergan, ¿ya? Como hay otras, la Dysport es europea, hay algunas que son hechas en Alemania y hay muchas que se hacen en otras partes. La otra es que al ir a colocarse toxina botulínica, ya uno tiene que ver bien que salga del frío, por ejemplo. Normalmente estas toxinas botulínicas se tienen o en un congelador o en un refrigerador, ya, o se transportan como se transportan las vacunas en un cooler con hielo a una temperatura específica. No es cosa de llegar, ir a comprar en la farmacia, yo quiero toxina botulínica y se la lleva en el bolsillo, no, porque se va a inactivar la toxina botulínica. En ese sentido, este medicamento es un poquitito como una guaguita, hay que cuidarlo, ¿ya? Incluso al diluirlo tampoco se puede agitar, ¿ah? Se tiene que revolver. Así que tiene sus especificaciones técnicas y la persona que la va a colocar tiene que saber cómo colocarla. Es así como muchas veces los pacientes dicen, pucha, ¿y me va a pinchar para poner toxina botulínica? Por supuesto, por ahí van a ver algunas imágenes donde se mete una aguja. En el fondo tenemos una jeringa, ¿me entiendes? Y con la jeringa vamos a atravesar la piel y tenemos que llegar al músculo, ¿ah? Entonces es una inyección intramuscular. Por supuesto, no es la cantidad de volumen que se coloca, por ejemplo, cuando uno se pone una penicilina benzatina, pero la penicilina benzatina también es una inyección intramuscular. Entonces, si uno se va a colocar un neuromodulador de este tipo, una toxina botulínica, ya tiene que tener claro que la inyección es intramuscular. Por lo tanto, tenemos que ir a un lugar donde sea apto para colocar este tipo de medicamentos. Chiquillos, los dejo cordialmente invitados para el próximo martes para hacer el programa nuevamente, hablando de este tipo de cosas que ayudan
a mejorar el rostro. Recuerden que la toxina botulínica no es un rejuvenecedor, ayuda a no arrugarse.